Estimados amigos, bienvenidos a este canal con este programa de diálogos, donde estaremos conversando con escritores, poetas, en este ameno espacio donde podemos interrelacionar y tener algunas sugerencias de parte de ellos. Y en este lunes, a las 5 de la tarde, tenemos con nosotros a Francisco García Ramos, escritor. Bienvenido, Francisco. Gracias, doctor Didier. Buenas tardes. Buenas tardes. Y es que del recorrido que llevas en las letras, sé porque hemos platicado que tú no iniciaste de muy joven a escribir. Yo pensaba, porque cuando escuché tus cuentos, que llevabas muchísimos años escribiendo, quizás toda la vida prácticamente, y sin embargo me sorprendió que me dijeras que no. Ahora, ¿cuándo fue que empezaste a escribir para que quienes nos están viendo sepan que no hay edad para iniciar en la literatura, en la creación literaria? Bueno, me inicié escribiendo cuentos en el 2017, ¿verdad? En un curso que hice de redacción de cuentos. Ajá. En la Unicach con el maestro Amin Miseli. Y de ahí empecé me empezó a gustar escribir y lo he hecho periódicamente. Ya prácticamente son 5 años que he estado redactando cuentos. El maestro Amin Miseli, uno de los grandes escritores chapanecos. Saludos. Así es. Y bueno, en esta parte de la narrativa, ¿tú cómo haces para crear tus personajes? ¿Tienes algún método? Porque he escuchado varios cuentos tuyos completamente diferentes. Tomas personajes de un lado y otro. Sí, lo que sucede es que empiezo con una lluvia de ideas y después lo voy transformando poco a poco el cuento, ¿verdad? O sea, hago la lluvia de ideas, lo que se me venga a la mente, y ya después ya lo voy puliendo el cuento, ¿verdad? Respecto a los personajes, pues los tomo de lo que he visto, de mis vivencias principalmente, ¿verdad? Tomo prestados, ¿verdad? De los personajes de la vida real, realmente. Ok. De hecho, estimados amigos y amigas, el escritor al final nos dará algunas sugerencias para quienes están dedicados a la creación literaria y puedan ir tomando lo mejor de cada escritor o poeta o ensayista que acuda con nosotros a estos diálogos entre escritores. Ahora, ¿nos podría leer un cuento para que podamos disfrutar tus letras? Sí, claro, con gusto. Se titula La Demora. Había llegado a Monterrey, Nuevo León, en los primeros días de un mes de enero, procedente del sur, de un lugar paradisiaco, lleno de luz, pleno de aire puro, de límpido cielo abovedado, llamado Gabriel Esquinca, Chiapas. Llegó para laborar en un trabajo de altura, como lo llamaban todos los que ejercían ese oficio en la construcción de torres para la Comisión Federal de Electricidad. Su nombre era Gabriel García Gómez, tenía 22 años de edad, ubicó su domicilio en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. En una ocasión lo invitaron a un día de campo en un río y fue tan grande su desilusión al ver el riachuelo que pensó,
Estos amigos a cualquier meada de perro le llaman río. Río se puede llamar al Grijalva. Así pasaron ineludiblemente los días, las semanas y los meses. Llegando el mes de diciembre, acudió a la ciudad de Monterrey a comprar un boleto de viaje redondo para viajar en avión de Monterrey a Tuxtla Gutiérrez. El día 24 de diciembre se levantó más temprano que de costumbre. Se bañó, se vistió y fue a desayunar al restaurante acostumbrado. Después regresó a su casa y colocó en sus maletas de viaje camisas, pantalones, camisetas, calcetines y calzoncillos suficientes para los 8 días que pensaba durar de vacaciones en su amado terruño. Poco después del mediodía fue a comer al mismo restaurante. A las 16 horas caminó al parque central, que se encontraba a 2 cuadras del lugar donde vivía. Buenas tardes, señor, dijo Gabriel. Buenas tardes, señor, respondió Juan. ¿Me puede llevar al aeropuerto de Monterrey? Preguntó Gabriel. Con gusto, le dijo Juan. Entonces pasemos por mis maletas a mi casa, expresó Gabriel. Contestó Juan, usted me dice dónde y vamos por ellas. Pasaron al domicilio de Gabriel por las maletas y salieron por la carretera rumbo a la ciudad de Monterrey. Poco después de iniciar el trayecto por la carretera, comentó Juan, voy a ponerle gasolina al automóvil en la primera gasolinera que encontremos. Está bien, respondió Gabriel. Al poco tiempo estaban ingresando a una gasolinera. Juan le dice al empleado, llena el tanque, por favor. Sí, jefe, le contesta el empleado. Cuando terminó de poner la gasolina, le dice Juan, chécame los niveles de agua, aceite y líquido de frenos. Sí, en un momento lo hago, dijo el empleado. Y terminando la revisión expresa, ya está, jefe. Posteriormente le pide Juan al empleado, calíbrame las llantas a 30 libras. Lo lleva a cabo el empleado y le dice, ya quedaron, jefe. Juan paga al empleado por el servicio y reanudan la marcha, retomando la carretera rumbo a Monterrey. Posteriormente, a los 10 kilómetros del recorrido de 39 kilómetros de distancia de Monterrey, Gabriel, al ver la parsimonia con que maneja Juan, le dice, tienes que manejar más rápido porque ya vamos retrasados. Responde Juan, no se preocupe, señor, llegaremos a tiempo a Monterrey. Pues entonces acelera, exclamó ásperamente Gabriel. Los últimos 20 y tantos kilómetros los transitaron en silencio. Llegaron por fin al aeropuerto, se estacionó Juan y bajó las maletas de Gabriel. Y agresivamente le gritó a Juan, aquí tienes el pago de tu servicio, extendiéndole 2 billetes de 500 pesos. Le dice Juan, es mucho, señor, solo deme 500 pesos. Le responde Gabriel, no, porque los otros 500 pesos te van a servir para curaciones si pierdo el vuelo, hijo de la chingada. Y se dirigió a toda prisa a las instalaciones del aeropuerto. Llegó al lugar donde tenía que abordar el avión y le informaron que ya se había cerrado el vuelo, que ya no había manera de subir al avión. Preguntó si había otro vuelo y le informaron que todos estaban llenos por ser fin de año. Abordó entonces un taxi al aeropuerto para que lo llevara a la central de autobuses. Allí en la central de autobuses había grandes filas de gente para la compra de boletos. Después de varias horas, por fin consiguió un boleto para Tuxtla Gutiérrez. Se subió al autobús a las 11 de la noche de ese día y llegó a Tuxtla Gutiérrez al día siguiente, poco después de las 11 de la mañana. Emprendió otro viaje en autobús hacia la casa paterna, ubicada en Gabriel Esquinca, llegando a ella en alrededor de una hora. Tocó la puerta de la casa y abrió la puerta a un joven lloroso de alrededor de 20 años, quien le pregunta, ¿eres tú, hermano Gabriel? Sí, le contesta Gabriel. Pasan a la sala de la casa y ahí estaban sus padres, 3 tíos, sus 2 hermanas y 6 primos, todos tristes y llorosos. ¿Qué pasa? Pregunta Gabriel. Le dice su padre, el avión en que supuestamente venía se estrelló. Anonadado por la noticia, se sentó en uno de los sillones y gritó, me salvó la pachorra del taxista, y rompió a llorar.
Después de llorar todos de felicidad, les contó Gabriel cómo había perdido el vuelo del avión y que tuvo que venirse en camión. Pasaron rápidamente los días, pues estuvieron llenos de felicidad y volvió nuevamente a Cadereyta vía Monterrey, pero lo hizo en camión por si las dudas. El día que llegó a Cadereyta, inmediatamente fue a buscar a Juan, el taxista. Este al verlo corrió, pero Gabriel lo detuvo y le dijo: gracias, Juan, por tu lentitud me salvaste la vida, ya que no abordé el avión y este se estrelló, muriendo todos los pasajeros. Gabriel le dio un gran abrazo y expresó: gracias por salvarme de morir. Fin. Fíjate Gracias. que, por ejemplo, ese cuento, los dos personajes, Gabriel, Juan, y cómo nos vas haciendo el nudo dentro del cuento para después hacer el desenlace, pues es una forma muy interesante porque nos va llevando de la mano. Y luego, para los que conocemos Gabriel Esquinca, es el lugar que es una bóveda, el cielo es una bóveda, es un lugar tal vez del municipio de San Fernando, porque cuando tú lo escribes, pues ya se convierte en el lugar de cualquier parte del mundo, ¿no? Gabriel Esquinca. No específicamente de aquí, sin embargo, sabemos que aquí hay un Gabriel Esquinca, municipio de San Fernando, donde cuando se para uno enfrente de su templo y ves hacia arriba, te das cuenta de que se ve muy bien la bóveda celeste. Así es. Ahora, qué padre que puedas plasmar esas historias escritas, porque hay gente muy común a nosotros que observas en los velorios, en la misma combi, en el transporte público, que van contando historias y son grandes narradores de historias. Así es. Pero tú tomas la historia, la plasmas, la perfeccionas y luego nos das un cuento y esa es una magia que tienes en tu pluma, amigo Francisco García Ramos. Gracias. Ahora, ¿cómo te nació la idea de escribir? Aparte del taller, que igual te pudieron haber invitado, como comentabas, ¿no? Te invitaron de parte de una universidad, o más bien se llevaba a cabo en una universidad, creo, el taller. Pero ya que te invitaron y ya que estabas, debió haberte llamado ese gusto y para eso se requiere cierta vocación de escritor. Sí, lo que pasa es que yo desde muy joven había querido aprender a escribir. Siempre he admirado a los escritores, ¿verdad? Y yo tenía ganas de enseñar, de aprender a escribir, pero nunca se había dado las circunstancias para hacerlo. Si no fue por esa invitación que me hizo un amigo para participar en la redacción de cuentos. Y de ahí me enganché y ahorita ya pues me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer. Bueno, aunque leer siempre me ha gustado leer, pero escribir no lo había hecho hasta el 2017 que empecé, ¿verdad? Son los nuevos proyectos que tienes para continuar con la creación literaria. Bueno, quiero hacer un libro de cuentos que voy a titular Cuentos de Tancochín y una novela también llamada Tancochín, ¿verdad? Esos son mis proyectos que tengo. Fíjate qué interesante porque en la actualidad necesitamos más historias, necesitamos trabajar más la imaginación y obviamente más lectores. ¿Por qué? Porque alguien que lee tiene las narraciones desde que inicia la escritura prácticamente con Gilgamesh en las obras literarias, porque obviamente
La escritura inició muchísimos años antes. Sin embargo, con estas historias, con la creación de personajes, un joven o alguien que la tome puede divertirse, puede aprender y puede distraerse un buen rato metiéndose a la lectura. Qué bueno que tienes estos proyectos y seguramente pronto los veremos. ¿Qué recomendaciones podría hacer el escritor Francisco García Ramos a quienes inician en la creación literaria? Pues la primera recomendación sería que leyeran por lo menos 20 minutos diarios, empezando por las obras clásicas, Don Quijote de la Mancha, de Miguel Cervantes de Saavedra, Madame Bovary, de Gustavo Flaubert, Ana Karenina, de León Tolstoy, La Metamorfosis, de Franz Kafka, La Ilíada de Homero, Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, La Odisea de Homero, Las Mil y Una Noches, de autor anónimo, El Viejo y el Mar, de Ernest Hemingway, Los Miserables, de Víctor Hugo, El Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne, y desde luego el poema que ya enunció, doctor, el poema de Gilgamesh, ¿verdad? Y para ello deben de tener a la mano un buen diccionario para consultar las palabras que no se entiendan, porque la gran mayoría pues, no comprende todas las palabras. El escritor no nace, se va haciendo poco a poco al escribir. Escribiendo se ejerce el privilegio de pensar, porque hay que pensar primero sobre lo que se va a escribir, mentalizar el tema, porque la atención en el mismo energiza y el propósito de hacer transforma, atrayendo las palabras, las ideas, ya que una idea trae a otra. Pareciera como si alguien nos va dictando las ideas, pero debemos estar atentos a los dictados para tomar notas. Hay que tener en un buró hojas de papel y pluma, y también debemos tener en las bolsas o bolsos tarjetas para hacer anotaciones, para escribir todas las ideas que se nos vengan a la mente. Y también recomiendo escribir por lo menos 20 minutos diarios, porque si queremos ser buenos escritores, ¿verdad? Hay que persistir en la escritura. Tenemos que salir de los lugares comunes, tenemos que atrevernos a ser diferentes, tenemos que ser auténticos, no copias de otros. Tenemos que atrevernos a ser diferentes, a estar atentos también a lo que dicen las personas, poner atención a lo que pasa a nuestro alrededor, trabajar en los recuerdos, plasmar nuestras vivencias, narrar nuestros viajes, estar atento también al mundo interno, que también hay mucha riqueza ahí. Somos lo que hacemos repetidamente. Tendremos en nuestras manos aquello que creamos tener. Hay que decirle adiós a los adjetivos y adverbios. No hay que repetir palabras. No abusemos de los signos de puntuación. Aunque sea algo inverosímil o exagerado, hay que plasmarlo. Hay que escribir como se venga a la mente y después hay que suavizarlo para que lo lean las buenas conciencias del mundo. El escritor debe tener mucha imaginación para crear sus textos. El escritor debe permitirse la exageración. A mí en muchas ocasiones me han dicho que soy muy exagerado en lo que escribo, pero yo siento que eso me ha ayudado a ser un poco diferente a los demás,
Además, el escritor debe tener una buena fuerza de voluntad para seguir escribiendo, persistir en la escritura. Además, escribir es catártico. Y repito, la persistencia en la tarea y la determinación de lograrla los llevarán al éxito. Hay quienes escriben borrachos, otros drogados o en trance, como la escritora Taylor Caldwell. Hay que trabajar a partir de una frase, una anécdota, una vivencia ajena. Por ejemplo, Agustín Lara dijo: yo prefiero tener una mujer hermosa aunque sea compartida. Y yo le agregué: yo prefiero tener una mujer fea para mí solo por aquello del SIDA. Y de ahí desarrollé un tema. También en otra ocasión decía Sartre: el hombre es una pasión inútil. Yo lo corrijo y agrego: si permanece en el vicio. Y de ahí agarré a hablar sobre el vicio. Esa sería la aportación que hago para los que quieran tomarlas, ¿verdad? Sí, qué buenas aportaciones, porque cuando uno inicia la creación literaria, recuerdo a los 14 años inicié o empecé, y realmente uno se va haciendo autodidacta. Qué bueno que ahora hay tantos programas como este, o como los que tiene el Colegio de Escritores y Poetas del Sureste, que tiene a su grupo de prefil o de los que están iniciando para que tengan cursos de creación literaria, y eso obviamente que le facilita a uno las cosas si uno trae esa vocación de escritor, de poeta, de ensayista, a través de la experiencia de gente como tú o de otros escritores que van dando su aportación para que la persona que está dedicándose a esto pueda mejorar lo que hace. Muchas gracias, Francisco García Ramos. Es un gusto que estés con nosotros y esperamos ver pronto ese cuento. Y obviamente la novela pues va a tardar un poco más porque es un trabajo mucho más exhaustivo, pero qué bueno que nos está dando esas primicias sobre tus planes. Ahora, ¿ya no piensas dedicarte en algún momento a escribir poesía o no se te da escribir poesía? ¿Qué nos dices de eso? Lo que sucede es que escribí poesía de joven. Cuando estaba joven escribí algo de poesía, pero era poesía rimada. Y ahora estoy en conflicto porque ahora hay una nueva moda de hacer la poesía, ¿no? Ya es diferente. Ahora ya no es rimada. Y debe de ser más fácil, pero yo todavía no me acostumbro. He tomado varios cursos, pero todavía no me animo a hacer poesía. Qué bien, Pero algún día lo haré. qué bien, Francisco. Y a todos amigos y amigas que nos están viendo, ya saben que tenemos una cita los días lunes a las 5 de la tarde, donde estaremos conversando con un escritor, un poeta o un ensayista, y también pueden ver los círculos de lectura que estaremos publicando cada 15 días, y próximamente tendremos el primer encuentro virtual de escritores en homenaje al gran poeta chiapaneco Pepe Falcone. Estimado Francisco García Ramos, es un gusto que estés con nosotros y te invitamos a que también estés en el canal cada lunes. Nos da mucho gusto tenerte en el programa.